Que tengan un lindo día. En esta gran oportunidad nos tocó visitar el Circuito de las Lagunas. Un circuito pues integrado por 20 lagunas, ubicado en el distrito de José María Arguedas de la provincia de Nahuelas. En la periferia de la carretera encontramos pequeñas cochas como esta, pero el objetivo es llegar a esta laguna impresionante, que es la laguna de Soitojocha, que le separa pues una carretera por el medio, ¿no? Son dos lagunas gemelas que están casi a la par, la separación es entre 80 metros. Una laguna impresionante con un paisaje único, la altitud misma. Fuera de eso pues tenemos al parecer en el mismo centro un criadero de trucha, ¿no? Podemos ver en la periferia el tipo de roca, inclusive un bote artesanal único más que nada para que la gente pueda visitar, pueda adquirir las mismas truchas fresquitas del lugar. No solamente esta parte, ¿no? Pues ahí no, sino que hay muchas cochas, lagunas, entre otras, que podría disfrutar, ¿no? Con un día pues de relajación, ¿no? La gran oportunidad que nos dio es ver esta especie única de la polla de agua. Son patos de las lagunas que podemos observar, ¿no? Las imágenes y el paisaje es único, ¿no? Ahora sí, nos vamos a enrumbar al mismo lugar del criadero de las truchas. Recordarles que cuando uno está pues encima del bote se siente pues una relajación única. Es como estar pues ahí en una gran altura y todo con un total pues silencio, ¿no? Acá tenemos el criadero de las truchas, algo precario, con unos caminos metálicos para que la gente pueda visitar, observar, pero este alivino, ¿no? Los alivinos en gran cantidad, ¿no? Estas pequeñitas son ya pues para ser criados y luego puede ser vendidos, ¿no? Ahí tenemos que son pues, cientos y cientos, y ahí tenemos ya las grandes, listo para ser vendido. Son truchas impresionantes. Y lo bueno, nos hemos encontrado con esta hermosura, con esta belleza, las vicuñas en el trayecto. En este circuito puedes ver pues infinidades de vicuñas, porque la misma comunidad conserva pues a las vicuñas, ¿no? Lo más gracioso ver pues en este ecosistema único pues de todo el sur del Perú es ver pues, lagunas inmensas, lagunas y lagunas. Lo que me llamó la atención es este zorro, ¿no? Que es perseguido por las vicuñas. Y cómo el zorro pues escapa, ¿no? Cómo zigzaguea pues para que no lo cojan las vicuñas, ¿no? Y la gran manada de vicuñas que se puede observar, ¿no? Y es único, ¿no? Y llegando ya pues a la ciudad de Nahuelas, poniendo el punto final a este micro reportaje del distrito de José María Arguedas, les agradezco. Y habrá otra oportunidad para compartir más y más. Gracias a la Literatura Nahuelas.